Bueno, vamos a ver esta tarde, ya para terminar este bloque de la asignatura de herramientas informáticas, otro conjunto de técnicas, le hemos llamado así la práctica 5, diversas, variadas, que no tienen la suficiente entidad como para merecer una práctica por entero para cada una de ellas solas, pero que tienen su interés porque nos pueden ser útiles para el tratamiento de datos ecológicos, sobre todo en casos prácticos aplicados en los cuales nos podemos enfrentar en el futuro. Tenemos para descargarnos estos 3 archivos ahí que tienen en Moodle. Son para descargar, ¿eh? No les den directamente porque no se abren, sino botón derecho, guardar como. Bien, entonces decíamos que íbamos a aprovechar esta última sesión para ver unas herramientas breves que tienen más o menos todas ellas que ver con el asunto de la diversidad, ¿eh? La famosa diversidad, que es uno de los parámetros estructurales básicos a la hora de definir un ecosistema, una comunidad biológica, tiene, como saben, una estructura y una función, ¿no? La estructura es la composición de taxones que presenta esa comunidad, cuántas especies tiene, qué especies tiene, y también qué individuos integran esas poblaciones, esas especies que forman parte o que integran esa comunidad. Quizás el parámetro estructural más importante que nos vamos a encontrar en estudios ecológicos es la diversidad. ¿Qué es la diversidad? La diversidad es una medida, es un parámetro que nos indica cómo de homogéneo es el reparto de los individuos que integran esa comunidad biológica entre las diferentes especies que la forman. Cualquier medida de diversidad, cualquier parámetro de diversidad, veremos unos cuantos, tiene por lo tanto 2 componentes. Un primer componente que es simplemente el número de taxones. Por lo general hablamos de número de especies, pero a veces nuestro estudio no llega a ese nivel de resolución taxonómica y por lo tanto hablamos de número de géneros o número de familias. En general, número de taxones. En principio, cuantos más especies haya en un ecosistema, más diverso es, ¿no? Lógicamente. Pero esto no es necesariamente así. Y vamos a ver algún ejemplo en el que no se cumple esta regla intuitiva. Y el segundo componente de la diversidad es la heterogeneidad. Es decir, el reparto más o menos uniforme o heterogéneo de los individuos de las diferentes poblaciones que integran esa comunidad entre las diferentes especies que aparecen ahí. Ejemplo.
Tenemos dos comunidades. Vamos a seguir usando el ejemplo de las dehesas famosas. Esta es una dehesa sin uso y otra una dehesa pastada. Y resulta que hacemos un inventario de un estudio de esas dos parcelas y vemos que hay una serie de especies, claro, de árboles, de plantas, especie 1, especie 2, y en esa primera parcela, en esa primera dehesa, vemos que la especie 1 está integrada por 10 individuos, por ejemplo. De la especie 2 aparecen 10 ejemplares de esa especie. De la especie 3, otros 10. Y así sucesivamente. Por lo tanto, tenemos una primera comunidad formada por ¿cuántos individuos hay aquí? 100. ¿No? Sumatorio, 100. ¿Y cuántas especies hay presentes en esa dehesa? 10 especies. ¿Sí? Pero resulta que ahora cambiamos de parcela, nos vamos a la muestra B, a otra dehesa distinta, y tenemos la siguiente situación. Tenemos que de la primera especie, son especies, esto es Quercus robur, si quieren, estos Belis perennis, estos Carex, no sé qué, son especies de plantas. Y resulta que de Quercus robur tenemos no 10, sino 91 individuos, 91 árboles que pertenecen a esa especie. De la especie 2 solo hemos encontrado en nuestro inventario, en nuestra muestra, un ejemplar. De la muestra 3, solamente uno. De la 4, uno. ¿Cuántos individuos hemos contabilizado en esta parcela? 100 también. ¿No? Sumatorio son 100. ¿Y cuántas especies tenemos? 10 también, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 10 especies. Vemos, por lo tanto, que hemos llegado a un resultado en el cual tenemos dos comunidades totalmente diferentes, pero que, sin embargo, paradójicamente tienen los mismos parámetros estructurales. Tienen las dos 100 individuos y las dos tienen 10 especies. La pregunta es, ¿cuál es la comunidad más diversa? ¿La A o la B? ¿Qué piensan? La A. ¿Por qué? Porque tiene un reparto más equitativo de esos 100 individuos entre esas 10 especies. Las dos tienen 100 individuos y 10 especies, eso está claro. Ahora bien, en la muestra A, en la dehesa A, el reparto de esos individuos entre esas 10 especies es mucho más proporcional. De hecho, es exactamente proporcional. Todas las especies tienen el mismo número de individuos. Sin embargo, en la B, el reparto es muy desigual porque casi todas se las lleva una única especie. Todos los individuos que forman parte de esa comunidad pertenecen casi exclusivamente a una única especie. Las otras especies son muy raras. Están presentes, pero con abundancias poblacionales muy pequeñas. Es decir, es una comunidad con una gran dominancia de una única especie. Está dominada por una única especie, el Quercus robur, por ejemplo. Por lo tanto, vemos que
dos comunidades con igual riqueza, con igual número de especies, pueden tener diversidades muy diferentes en función de la mayor o menor homogeneidad en la distribución de los individuos entre esas especies. Por lo tanto, decimos que la diversidad va a depender tanto de la riqueza, y saben que se denota siempre con una S, en ecología, número de especies, número de taxones en general, como de la equitabilidad, de que esos individuos están más o menos repartidos de forma homogénea entre las especies que están presentes en la comunidad. Normalmente, comunidades ricas van a ser también comunidades diversas, pero no siempre. Y normalmente comunidades con una gran equitabilidad van a ser también comunidades diversas, pero no siempre, porque son los dos factores los que tienen que variar a la vez para poder hablar de una comunidad diversa. ¿Qué formas hay en ecología de medir este parámetro, diversidad? Pues hay, como se pueden imaginar, muchas métricas diferentes, muchos índices distintos de diversidad. Vamos a ver algunos de los más empleados. Tienen aquí en uno de los archivos que nos hemos descargado, que se llama Lagunas de León. Este es el resultado también de un estudio que hicimos hace años nosotros, en el cual fuimos a visitar unas 10 o 12 charcas aquí en la provincia de León y fuimos anotando el número de individuos que nos salían de cada uno de estos géneros de macroinvertebrados. Ya saben cómo se muestran los macroinvertebrados, ¿no? Lo hicimos el año pasado con una redecilla de estas de, parece un cazamariposas. Se delimita una pequeña unidad de muestreo, se agita con las botas, con los pies y los bichitos que van a ir soltando pues se recogen en una bandeja, se contabilizan y se identifican taxonómicamente. Aquí no se utilizan especies porque es muy complicado de identificar a nivel de especie estos macroinvertebrados, sino que se usa como nivel taxonómico el género. Entonces hablaríamos de riqueza de géneros en vez de riqueza de especies. Pero para el caso es lo mismo. Entonces, se supone que todos estos resultados son homogéneos, es decir, que se han obtenido aplicando el mismo método en todos ellos, para que los resultados sean comparables. Y aquí ven, por ejemplo, que en las charcas verdes, pues tenemos 48 individuos de la especie o del género Radix, 400 y pico de Gammarus, 32 de Nomura, etc. Vamos a calcular cuál es la diversidad de esta primera charca, de la laguna verdes. Esto se puede hacer a mano con un Excel, pero FAST nos lo da automáticamente yendo aquí a Diversity y pidiéndole que nos calcule todos los índices de diversidad que se sepa. Vale, me fijo solo en la primera columna, las otras dos columnas me he olvidado de ellas. Y aquí me aparecen una serie de unas 12 métricas de diversidad diferentes, 15 índices de diversidad distintos. No son todos ellos índices de diversidad. Por ejemplo, el primero de ellos es la riqueza, el número de taxones que hay. Eso significa que aquí en esta charca había 15 géneros diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. La segunda línea es el número de individuos. N, el tamaño muestral. Esos individuos contabilizados en esa muestra suman 1027 ejemplares.
Es decir, 1 más 48 más 442 más. La cuestión es ver cómo se reparten esos 1000 individuos en esas 15 especies. Si van todos a una única especie o el reparto es más homogéneo. Aquí ya vemos que de esos 1000 individuos, casi la mitad, 442, van a esta especie, Gamarus. Con lo cual nos indica que aquí diversidad más bien poca. Es decir, vamos a encontrarnos con una comunidad con una fuerte dominancia, que es el tercer parámetro que viene ahí, dominancia. Cuanto mayor sea la dominancia, tanto menor va a ser la diversidad. Una especie con una dominancia de 1 sería una especie compuesta por una comunidad compuesta por una única especie, por un único género. Entonces, dominancia total, claro. La dominancia va de 0 a 1. El opuesto de la dominancia, es decir, 1 menos D, 1 menos dominancia, es el llamado índice de Simpson. Y aquí hay que tener cuidado porque nos pasa un poco como veíamos hace unas semanas con las métricas de distancia y de similitud, ¿se acuerdan? ¿No? Que decíamos que Sorensen, por ejemplo, para algunos autores mide distancia y para otros mide similitud, es decir, uno es el inverso del otro. Pues aquí nos pasa un poco lo mismo. Para algunos autores, Simpson mide dominancia, para otros autores mide el opuesto de la dominancia. Por lo tanto, hay que tener cuidado y ver qué fórmula ha utilizado cada estudio en concreto para poder estar seguro que no metemos la pata. Pero quizás el índice más importante de todos, porque es el más utilizado a nivel mundial en ecología, es el famoso índice de Shannon, H. Índice de Shannon, que van a ver en todos los sitios bajo la letra H mayúscula. ¿En qué unidades se miden estos índices? Por ejemplo, el índice de Shannon, pues son adimensionales. Ahí nos sale que son 1,6. ¿1,6 qué? Pues 1,6. Nada. En algunos libros van a ver que las unidades son los bits, como la información de los ordenadores. Pero si lo ponemos como adimensional, tampoco está mal. Es una métrica que no está acotada, es decir, que no tiene límite superior, tiene límite inferior, lógicamente, 0. Una comunidad con un índice de Shannon de 0 sería una comunidad formada, integrada por una única especie. Por lo tanto, sin diversidad, no hay diversidad ahí posible. Y cuanto más diversa sea, pues mayor será el valor de ese parámetro del índice de Shannon. Para que nos demos cuenta de por dónde varían estos valores, pues comunidades poco diversificadas tienen valores del índice de Shannon de 1, 1,5, 2. Ya encontramos comunidades bastante diversas con valores de 3, 3,5, 4. 5 ya sería un valor muy alto. Los ecosistemas más diversos de la Tierra, que pueden ser, por ejemplo, los bosques amazónicos, las selvas, pues pueden tener valores de 5 o 6. También son muy diversos las comunidades del plancton de los océanos en las aguas ecuatoriales y tropicales, que tienen valor de 5, 6, 7. No sé si habrá alguno de 10, lo dudo. Pero para que se den cuenta de por dónde varían los valores de diversidad a escala global del planeta. Aquí tenemos un valor de 1,6, que es una comunidad bastante poco diversa. El siguiente valor es la equitabilidad, que nos indica cómo de homogéneo es el reparto de esos 1000 individuos entre esas 15 especies, que como vemos es un reparto poco equitativo.
porque casi todos se los lleva una única especie que es el Gammarus, este de aquí. Y después vienen otra serie de índices menos utilizados. Margalef. Hay un par de o tres cuestiones acerca de la diversidad que nos tienen que quedar claras. La primera de ellas es la siguiente. Para poder comparar dos valores de diversidad, tengo que estar seguro de que los tamaños muestrales, el número de individuos contabilizados en esas dos comunidades que quiero comparar, es más o menos el mismo. O dicho de otra forma, si el esfuerzo de muestreo, el número de individuos contabilizados e identificados en dos muestras distintas, en dos comunidades diferentes, no es el mismo o no es por lo menos parecido, las diversidades y las riquezas no resultan comparables entre sí. Por ejemplo, vamos a ver el caso de la charca ausente y la charca la baña. Estas dos de aquí. Y nos preguntan, ¿cuál de esas dos lagunas es más diversa? Pues calculamos los índices de diversidad. De estas columnas que pone el lower upper me olvido, no nos importa. Simplemente comparo ausente con la baña. En principio veo que en ausente hay solamente 10 géneros distintos y en la baña hay más del doble, hay 23. Y veo también que el índice de Shannon en ausente es de 1,7 y el índice de Shannon en la baña es de 2,08. Por lo tanto, uno estaría tentado a pensar que efectivamente es la baña el ecosistema más diverso de esa pareja de dos. Pero resulta que es una conclusión precipitada. ¿Por qué? Porque decíamos que para hacer esa comparativa necesito que el número de individuos contabilizados en ambos muestreos sea el mismo o por lo menos parecido. Y sin embargo veo que no es así, porque aquí en ausente tengo menos de 500 individuos contabilizados y en la baña tengo casi el triple, tengo 1.400. Por lo tanto, ¿por qué aquí hay más del doble de especies que aquí? Porque es un ecosistema intrínsecamente más rico, más diverso, o porque aquí simplemente he mirado muchos más individuos que en la otra charca. Evidentemente, cuantos más individuos identifique y contabilice, tanto más especies voy a identificar en una muestra. ¿Entienden el problema? ¿No? Yo no puedo comparar dos valores de riqueza, de número de especies, si el tamaño, el esfuerzo de muestreo en ambos casos es distinto. Vamos a ver después cómo se resuelve este caso. Hay dos índices aquí que no están afectados de este problema, que son el índice de Fisher, el alfa de Fisher, y el índice de Chao, Chao 1. Esos dos valores no están afectados por la desigualdad en tamaño muestral. Es decir, esos valores teóricamente sí que serían comparables uno con otro.
Y hay otro aspecto de la diversidad que conviene tener muy presente, que es el siguiente. Si yo tengo que la diversidad ausente es de 1,7, 1,8 y la diversidad de la baña es de 2,08, 2,1, ¿cuál es la diversidad conjunta de ambos ecosistemas? ¿Sería la suma de ambas diversidades? ¿Sería la media de una con la otra? Pues no es ni una cosa ni otra, porque resulta que la diversidad no es una variable aditiva. Yo no puedo sumar dos diversidades ni hacer la media entre dos diversidades. Dicho de otra forma, la diversidad de la suma de dos muestras no es la suma de diversidades, ni la riqueza, el número de especies, de la suma del conjunto de las dos muestras es la suma de las riquezas. Si esta muestra tiene 10 especies, 10 géneros, y esta tiene 23, eso no significa que esta tenga el doble de especies que esta, porque puede que estas 23 se repitan en estas 10. Yo viendo simplemente los números no sé qué especies hay en ausente que estén también en la baña. Puede que no haya ninguna que se repita en ambas. O puede que haya como máximo 10. Que estas 10 en ausente estén en la baña y además la baña aporte otras 13, que tenga 23 en total. Entonces, en principio, como no sé el número de especies que comparten entre sí estas dos muestras, yo no puedo comparar los dos valores de riqueza. Y lo mismo pasa con la diversidad. ¿De acuerdo? Entonces quedamos en que la diversidad del conjunto, de la suma, no es la suma de diversidades. Y la diversidad media no es la media de las diversidades. Cuando tenemos varias comunidades muestreadas de un territorio más o menos homogéneo, como puede ser el páramo de León, aquí son todas ellas charcas del sur de la provincia de León, y me preguntan cuál es la diversidad biológica que existe en este territorio, en las lagunas que aparecen en esta comarca. Pues yo no puedo simplemente sumar los índices de Shannon de todas ellas y obtener 23. Tengo que recurrir a otra herramienta estadística que se llama el uso de índices de diversidad beta. Diversidad a escala regional. Por ejemplo, la diversidad conjunta de estas dos muestras, ausente y la baña, no es 1,7 más 2,1. Ojalá fuera así de fácil, pues sería muy, muy sencillo. No, la diversidad conjunta es la diversidad beta entre ambas. En diversity me voy a diversidad beta. Y aquí también nos aparecen un montón de índices diferentes, pero me fijo en el valor del primero, que es el más usado, el índice de Whittaker, que me sale 0,6 unidades, que como ven no es ni la suma de las diversidades individuales, ni la media, ni el sumatorio, ni nada. Es un valor totalmente que se calcula de forma totalmente distinta.
¿Por qué? Porque aquí se ha tenido en cuenta el número de especies que se repiten entre ambos inventarios, entre ambas muestras. Que pueden ser una, dos, todas o ninguna. Y esto que hemos hecho para 2 muestras, pues se puede hacer para n muestras, para n ecosistemas, para n comunidades. ¿Cuál es la diversidad global, regional, la diversidad beta de todas las charcas de León? Por lo menos de las que yo tengo muestreadas ahí. Pues selecciono toda la hoja y calculo la diversidad beta de todo el conjunto de ecosistemas. Y me sale un índice de Whittaker de 1,9. $97. Como ven, no es proporcional. Si con 2 charcas me salía 0,6, con 15 esperaba tener 7 veces más. Pues no, pues tengo solamente un poquito más. Tengo el doble, el triple, si quieren. El índice de Whittaker. Bien, decíamos hace un minuto que cuando tengo 2 muestras diferentes con un número distinto de individuos contabilizados en cada una de ellas, yo no puedo comparar directamente los valores ni de riqueza ni de diversidad. ¿Cómo se resuelve esta cuestión, que es muy común en datos ecológicos? Pues haciendo uso de los llamados las llamadas curvas de rarefacción. Es un método gráfico muy sencillo de hacer. No hace falta PAS para hacerlo, pero nos ayuda para los cálculos. Que es simplemente ir completando una tabla de este estilo. Lo primero que tengo que hacer es ir si yo quiero comparar 2 charcas diferentes, ausente y la baña, y me preguntan cuál de las 2 es la más diversa. Como veo que los tamaños, el número de individuos es distinto, yo no puedo aplicar directamente, yo no puedo comparar directamente el índice de Shannon de una con la del otro. Tengo que usar curvas de rarefacción. ¿Cómo se hace una curva de rarefacción? Pues yo cojo la primera muestra, imagínense que tengo delante de mí la bandeja con los 400 y pico individuos de las 15 especies que forman esa comunidad, ¿de acuerdo? Y lo que voy haciendo es coger individuo por individuo, con unas pincitas, ¿verdad? Como hacíamos en el campo, con unas pinzas. Cojo el primer individuo y voy anotando aquí, en esta tabla, el número de individuos que voy recolectando. Y aquí el número de especies, ese, pero no el número de especies tal cual, sino el número de especies que se me van acumulando a medida que yo voy completando la bandeja de muestreo. En este primer individuo tengo, por lo tanto, una primera especie, ¿no? Porque ese individuo pertenecerá a una especie, lógicamente, a un género, sea el que sea. Y lo aparto. Cojo un segundo individuo. 2. Segundo. Ese segundo individuo pueden pasar 2 cosas. O bien que pertenezca a la misma especie del individuo anterior, a esta. En este caso tendríamos 2 individuos, pero solamente una especie. Porque este segundo individuo pertenece a la misma especie que el individuo anterior. O bien puede pasar que este segundo individuo pertenezca a una segunda especie. Por lo tanto, tenga 2 individuos y entre esos 2 tenga 2 especies. ¿Se entiende esto? Sí. Y ese segundo individuo lo aparto. Cojo un tercer bicho, un tercer individuo.
Y el problema es como el anterior. Ese tercer individuo pueden pasar dos cosas. O que pertenezca a una de estas dos primeras especies que me he encontrado antes. En este caso me quedaría con dos especies. Es decir, no sumo una tercera especie, me quedo con dos, que son las que tenía hasta ahora. O bien este tercer individuo forma parte de una tercera especie que no he visto hasta ahora en la bandeja. Cuarto, pues lo mismo. O bien ya lo he visto antes, en ese caso me quedo como estaba. O bien añado una nueva especie, dése cuenta que aquí son especies acumuladas. Vamos a suponer que es este segundo caso, que es una especie que ya he visto en los tres individuos anteriores. Por lo tanto, se quedan tres. Quinto individuo, imaginemos que es una cuarta especie. Sexto, no sumo ninguna especie nueva porque ya se me repiten. Me quedan cuatro. Siete, tampoco sumo ninguna porque ya las he visto todas. Cuatro. Ven que esta columna crece de uno en uno, ¿verdad? Eso no hay problema. Aquí esta segunda columna o bien crece en una unidad o bien se queda como estaba, en el peor de los casos. Entienden que nunca puede decrecer este valor, ¿no? Porque no, es un listado de especies que se me van acumulando. Nunca puedo ver aquí de nuevo un 3, porque no puedo ver una especie que ya he visto. Como poco se me queda como con el valor anterior. Se dan cuenta también de que esta columna al principio va creciendo rápido, pasa de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, pero cada vez va creciendo más lentamente. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy completando la bandeja, cada vez es más improbable ver cosas nuevas, porque yo voy completando el listado faunístico de esa muestra. Para ver una quinta especie, igual necesito acumular aquí 10 individuos. En el décimo ya veo la quinta especie que forma parte. Y para ver la sexta, pues necesito igual ver 20 individuos. Es decir, esta segunda columna va creciendo, pero cada vez más lentamente. ¿Cuándo parará de crecer? Cuando ya haya contabilizado todas las especies presentes en esa muestra. Es decir, si yo represento gráficamente estas dos series de datos, pues voy a tener lo siguiente. Esto era individuos, n, y esto era número de especies, ¿no? Al principio, esa curva va a crecer rápidamente. Aquí tengo 1, 1, 2, 2, 3, 3, ¿verdad? Al principio van a la par, pero pronto el eje de las ordenadas va a seguir creciendo, lógicamente, porque no puede crecer, pero crece cada vez menos y menos y menos. Es decir, va a tender a adoptar no una línea, sino una curva que va haciendo así.
¿Cuándo será totalmente plana esta curva? Cuando ya haya completado las 15 especies que hay presentes en esa muestra. Si yo trazo en el mismo gráfico las curvas de rarefacción de dos muestras diferentes, puedo comparar para el mismo tamaño muestral, cuál de las dos muestras es más rica, tiene más especies que la otra. Quiero comparar esas dos muestras para ver cuál es la más rica, la que tiene más especies. Pues trazo una curva de rarefacción individual. Para cada una de ellas, pero representándolas en el mismo gráfico. Estas líneas de confidencia me las puedo cargar porque no me valen para nada. Entonces veo que, por ejemplo, para la laguna ausente, que es la que pone en rojo, tengo 400 y pico individuos en esa bandeja. Ven que la línea no sigue para allá porque ya no tengo más individuos, más especímenes. Y que cuando tengo 150 individuos en ese listado, tengo acumulados unos 8 especies. Para 150 tendría 8 taxones, 8 especies, 8 géneros. Cuando duplico el esfuerzo de muestreo, cuando paso de 150 a 300 individuos, no duplico el número de especies, claro, porque la mayoría ya las he visto. Paso de 8 a quizás 9 solamente, o a 10. Es decir, en esta segunda tanda de 150 individuos, solo he conseguido ver 2 cosas nuevas que no había visto hasta entonces, 2 especies nuevas. Y veo que por mucho que amplíe después el número de individuos contabilizados, es decir, por mucho que amplíe el tamaño muestral, esta curva ya no avanza hacia arriba. Es decir, ya he visto todas las especies que tenía que ver. Nunca llego a 10. No sé si lo supero en algún momento. Lo dudo. Sin embargo, para la curva de rarefacción que he trazado para la charca de La Baña, las cosas son distintas, porque en 150 individuos, si en ausente tenía solamente 8 especies, en La Baña tengo 13. Y para 300 individuos, si en ausente tenía 10, en La Baña tengo más de 15, unos 16 o 17. El trazado de estas curvas me permite, para el mismo tamaño muestral, es decir, homogeneizando esa variable, ese parámetro, el esfuerzo de muestreo, puedo comparar 2 diversidades diferentes. Es decir, ¿qué pasa si me paro a la hora de contabilizar individuos en 300 ejemplares? Pues veo que La Baña es, en todo caso, mucho más rica que ausente, en todos los casos. Es decir, yo puedo establecer la cota de comparación con una línea vertical que pare ambas curvas en el mismo valor de n, en el mismo número de individuos, en 300, por ejemplo. Yo no puedo usarlo para 600 porque en ausente no tengo 600, tengo 450. Entonces tiene que ser un valor común para ambos. Por ejemplo, 300. Y en 300 veo que ausente tiene 10 especies, géneros, y con el mismo esfuerzo de muestreo, ahí está la clave, ahora ya sí que puedo hacer la comparativa porque tengo un esfuerzo de muestreo equivalente para ambos casos.
con el mismo esfuerzo de muestreo, para 300 individuos tengo 16 especies en uno que en otro. Por lo tanto, ahora sí que ya estoy razonablemente seguro de que es la baña de los dos ecosistemas el más rico, el más diverso de ambos. ¿Entendido? Entonces, moraleja, cuando tengo diferentes tamaños muestrales, la única forma de comparar dos riquezas o dos diversidades es mediante el trazado de curvas de rarefacción. Vamos a ver ahora otro caso que se nos puede plantear, que es una aplicación, un problema muy común en ecología, que es la estimación de la riqueza. Queremos saber cuántas especies hay en un ecosistema, sin necesidad de muestrarlo por completo, no porque no queramos, sino porque muchas veces no podemos. ¿Cuántas especies de seres vivos hay en el césped este que tenemos aquí a la espalda? En el césped de biológicas. Pues yo les aseguro que hay miles de especies. Muchas de ellas todavía sin descubrir por la ciencia. Porque estoy hablando de especies, no estoy hablando de especies vegetales. Vegetales, animales, hongos, microorganismos, protozoos, amebas, parásitos de todo tipo, animales microscópicos, bacterias, virus. En cada milímetro cúbico de tierra del césped este hay decenas de organismos y ya les digo yo que muchos de ellos son tan raros, tan poco abundantes que no se ha conseguido una muestra suficiente como para caracterizarlos a nivel génico y muchas de ellas son especies todavía por describir. Por lo tanto, cuando se habla de diversidad siempre tenemos que acotarlo en su espectro taxonómico. No se habla de diversidad en general porque, como vemos, es algo incalculable, sino que solemos hablar, por ejemplo, de diversidad vegetal. Entonces nos centramos solamente en las plantas. Y aquí hay pues 5 o 6 especies de plantas, simplemente, o animales, especies de animales. Es decir, que cuando se habla de diversidad no se habla de diversidad en general, sino de vegetal o de animal o de hongos es decir, acotando el espectro taxonómico. Pero es que además los ecosistemas, sobre todo si estamos hablando de muestreos amplios, es imposible saber a ciencia cierta cuál es el número exacto, preciso de taxones que existen en un ecosistema, aunque acotemos el espectro taxonómico de ese ecosistema. Por ejemplo, ¿cuántas especies de plantas, nos centramos solamente en las plantas, hay en los bosques de la cordillera cantábrica de León, de la provincia de León? Imaginemos que nos plantean como biólogos en el futuro, hacemos un proyecto para, yo qué sé, para la Junta de Castilla y León. Nos piden que hagamos una estimación de cuántas especies de plantas hay en la cordillera cantábrica. ¿Por qué? Por la razón que fuera. Porque van a hacer, por ejemplo, un atlas ilustrado de vegetación y claro, para plantear el trabajo pues tienen que saber previamente cuántas especies, a qué nos enfrentamos, cuántas especies de plantas hay, para saber si merece la pena hacerlo o no, porque si son muchas, pues pasamos. Entonces, claro, necesitamos saber previamente, ahí está la clave, previamente cuántas especies de plantas nos vamos a encontrar a la hora de hacer el inventario florístico de esta región. ¿Cómo lo haría un botánico o un ecólogo que no supiera nada de estadística? Pues lo haría de la siguiente forma. Esto es la provincia de León, más o menos. Y nos piden que les digamos cuántas especies vegetales de plantas hay en esa zona de aquí, en toda la montaña leonesa, en toda la cordillera cantábrica. Pues lo que haría un botánico
o un ecólogo que no hubiera estudiado herramientas informáticas sería lo siguiente. Va a la esquina superior izquierda y hace aquí una primera parcela de 1 hectárea o de 1 km², si quieren. Y contabiliza cuántas especies hay en la primera parcela. Y dice, en esta primera parcela hay 24 especies vegetales. Hay robles, hay hayas, hay quejigos, hay 24 especies vegetales. Y coge la segunda parcela, la que está inmediatamente a su derecha, y hace lo mismo. Contabiliza y va sumando especies, número de especies. Y claro, si aquí hay, estos son 500 kilómetros y estos son 100, ¿cuántos kilómetros hay aquí? 500 por 100, 50.000 kilómetros. Si es capaz de hacer uno al día, que ya lo dudo, pues tardaría 30 años en completar el estudio. Cosa que es inviable, ¿no? ¿Cómo se hacen en la práctica estos estudios? Estos problemas de estimación de riqueza, del número de especies que hay. Evidentemente no hace falta completar toda la cuadrícula, porque eso tardaríamos infinito tiempo en hacer ese estudio. Lo que se hace es lo siguiente. Renunciar a calcular con exactitud el parámetro que nos piden, es decir, el número de especies, ya respondemos de primeras que no podemos saber. Ahora sí, lo que podemos ofrecer a cambio es una estimación de ese parámetro. Cuando se hace una estimación, tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que no sabemos el número exacto, pero que tampoco hace falta. Y la gran ventaja es que nos ahorramos un gran esfuerzo de muestreo, porque simplemente con hacerlo esto mismo en 15 parcelas al azar, o en 12, o en 10, distribuidas más o menos aleatoriamente por todo el terreno, podemos hacer una estimación bastante precisa del número total de especies sin necesidad de recorrernos completamente todo el territorio que tenemos de estudio. ¿Cómo? Pues con el uso de curvas de acumulación de especies. Es también un método gráfico muy parecido al que hemos visto aquí de rarefacción individual y que consiste en lo siguiente. En vez de ir acumulando individuos, yo voy acumulando muestras. Y voy anotando al lado el número de especies acumulado que voy sumando a la medida que voy viendo más y más muestras. Entonces comienzo aquí. Con la primera parcela, la parcela número 1. La establezco al azar. En todo el territorio que me dan para estudiar, al azar establezco la primera hectárea de estudio y la pongo pues, en el pueblo de no sé dónde. Ahí. Me voy para allá y cojo la primera muestra y anoto aquí el número de especies que aparecen en ella. Especies de plantas, se supone. 20 especies. Cojo una segunda muestra, pero no al lado necesariamente, sino al azar también, en otras coordenadas totalmente distintas, en otra cuadrícula del terreno. Esa sería la muestra 2. Y aquí anoto no el número de especies que aparecen en esa muestra, sino el número de especies que no he visto en la anterior. Es decir, cuántas especies se me añaden a mi inventario con esta segunda muestra.
Aquí se me suman, por ejemplo, 10 más. Por lo tanto, tendría 20 más 10, 30 especies acumuladas hasta ahora, ¿no? Tengo dos muestras y entre las dos tengo 30 especies acumuladas. Cojo una tercera parcela, por ejemplo aquí. Esta sería la 3. Y me fijo en cuántas especies que no he visto en las dos anteriores me aparecen por primera vez en esta tercera parcela. Veo, por ejemplo, 6 especies más. Tengo, por lo tanto, 30 más 6, 36 especies acumuladas con 3 hectáreas, 3 unidades de muestreo diferentes repartidas por todo el territorio de estudio. Cojo una cuarta, que puede ser aquí, por ejemplo. Esta es la cuarta. Y lo mismo, ¿cuántas especies nuevas que no he visto en las 3 anteriores me aparecen en esta cuarta muestra? Evidentemente, ¿qué pasa? Que cada vez voy a ver menos cosas nuevas, porque voy agotando el listado de especies posibles que hay ahí. Voy a ver solamente, por ejemplo, 3 cosas nuevas más. Y por lo tanto tendré acumuladas hasta ahora 39 especies diferentes en esas 4 muestras. Y así es como voy completando esa caracterización preliminar que me va a llevar a la estimación de la riqueza total de especies en ese territorio. ¿Esto cuándo acabo? Pues puedo parar cuando ya vea que por mucho que cambie de muestra, ya no voy a ver cosas nuevas. Cuando este valor de incremento se me vaya aproximando a 0. Es decir, cuando haya completado el listado de especies de esa región. De nuevo, si yo represento gráficamente estos datos, ¿qué pasa? Que esta columna va creciendo, lógicamente. Esta columna, como pasaba con el caso anterior, jamás puede disminuir, porque una especie que he visto no la puedo desver. Si la he visto, la he visto. No la puedo descontar. Ahora bien, si se dan cuenta, esta columna va creciendo, pero a un ritmo cada vez menor. Le pasa lo mismo que con las curvas de rarefacción. No es una recta, sino que es una curva y además una curva que va creciendo cada vez menos. Si yo represento gráficamente esos datos, y aquí pongo número de muestras, y aquí pongo especies acumuladas, pues al principio la curva parece una recta, ¿verdad? Pero eso solo al principio, porque cada vez esa recta va creciendo, pero con una tasa de incremento menor, hasta que se haga completamente plana. ¿Cuándo se va a hacer completamente plana? Cuando yo llegue a la riqueza total del número de especies que existen potencialmente en ese territorio, es decir, a la estimación de la riqueza, que es el parámetro que me piden calcular. Entonces la cuestión se reduce a saber cuál es el límite de esta curva. ¿Se acuerdan de matemáticas cuando veían en bachillerato las asíntotas? ¿Qué era una asíntota? Era un valor, un umbral límite al cual se acercaba esa curva, pero sin llegar a atravesarla nunca, ¿verdad? Una aproximación infinitesimal, si quieren. Entonces,
quiero calcular dónde está ese valor asintótico al cual se acerca esta curva, pero sin llegar a tocarla nunca. Es decir, cuando yo tuviera infinitas muestras tomadas en ese territorio, ¿cuánto valdría el valor de ese? Ese es el problema. Infinitas, no infinitas, sino que tuviera muestrado todo el territorio de la cordillera cantábrica, todas las 50.000 cuadrículas. Infinitas cuadrículas. Vamos a trazar la curva de acumulación de especies en este caso. Cambiamos de archivo y nos vamos a abrir otro que tenemos aquí, que se llama La Baña. Lo ven aquí, ¿no? Un archivo que se ha descargado de Moodle. Que se llama La Baña. La Baña es una charca muy bonita que está en la frontera entre León y Galicia. Es una charca bastante grande, de varios hectáreas de extensión, en la cual hemos hecho el siguiente estudio. Tenemos tomadas 20 no sé cuántas muestras de macroinvertebrados en esa charca. Evidentemente no lo hemos muestrado completamente porque sería imposible. Imagínense lo que nos cuesta tomar una muestra de, qué sé yo, de 1 metro cuadrado, ¿verdad? Con el método de las patadas para levantar los macroinvertebrados que hay ahí, ponerlos en una bandeja y contabilizarlos. Eso se puede hacer, pues, 12 veces, 15 veces, hacerlas ya 20, pues ya cuesta, pero muestrear de esta forma varias hectáreas de terreno, pues sería imposible, ¿no? Nos llevaría millones de años. El problema es que nos piden saber cuántos géneros de macroinvertebrados hay en esta charca sin necesidad de mostrarla completamente, ¿no? Una aplicación práctica de este método que estamos viendo de las curvas de acumulación de especies. Con solamente 24 muestras muestreadas tomadas ahí en esa charca, es posible calcular cuántos géneros diferentes de macroinvertebrados hay ahí. Pues sí, vamos a hacerlo. Lo primero de todo es trazar esa curva de acumulación de especies. Me voy a Diversity y le pido que me trace una curva de acumulación de especies que aquí lo llama como Sample Rarefaction. Le quito las barras de error que no me interesan. Y como ven, es una línea que no es una recta, es una curva. Es una curva de saturación que se llama. Una curva que tiene una asíntota superior que no va a atravesar jamás, se va a aproximar a ella en el infinito, pero no la va a cruzar. La cuestión es saber dónde está ese valor asintótico. ¿Está en 22? ¿Está en 23? ¿En 24? ¿En 25? ¿Cuál es el valor de esa asíntota? ¿Dónde está? ¿En qué valor del eje de ordenadas está colocada esa recta a la cual se aproxima asintóticamente esa curva? Es decir, cuál es el valor de esa riqueza total estimada. Pues para ello tenemos que ver los números que ha utilizado Paz para trazar esa gráfica. Aquí tienen los números. Con esos datos, Paz calcula que cuando tengo una primera muestra tomada, una primera bandeja de macroinvertebrados, ahí aparecen 8,8 taxones, 8,8 géneros de especies de macroinvertebrados. Evidentemente esto es imposible, ¿no? Porque decíamos que el número de especies siempre era una variable discreta. O tengo 8 o tengo 9, no puedo tener 8,8. Entonces, siempre que vean esto, número de especies expresados con decimales, vamos a redondear el valor. Aquí no vamos a leer 8,8, sino que vamos a leer 9. ¿De acuerdo? En la primera muestra tenemos, por lo tanto, 9
especies. Cuando sumo una segunda muestra, el total acumulado de taxones es de 12. Cuando sumo una tercera muestra de esa misma charca, se me acumulan 13 especies. Cuando sumo una cuarta, tengo una más, 14. Ven que cada vez es más difícil ver cosas nuevas. ¿Por qué? Porque voy agotando el listado faunístico de esa charca. Al principio veo siempre cosas nuevas porque no tengo experiencia de antes, pero a medida que voy viendo más y más muestras ya es cada vez más complicado ver una especie que no haya visto en las N anteriores. Hasta llegar al punto de que para ver una cosa nueva, pues tengo que ir sumando cada vez más y más muestras. Por ejemplo, de entre la muestra 20 y la 21 no se me suma ninguna especie más. Ya las 22 que tengo son las 22 cosas que ya he visto en las 20 anteriores. Es decir, ya me estoy aproximando a el valor asintótico superior. Pero quiero saber dónde está ese valor. Para saberlo, tengo que, lo que llaman los estadísticos, modelizar la relación que existe entre el número de muestras y el número de taxones. Modelizar en matemáticas significa saber la ecuación de la función que me relaciona X e Y, en este caso, la columna muestras con la columna taxones. Copio estos datos. Aquí ven abajo el botón de copiar, ¿no? Copiar, copio, copy. Y los pego en otra hoja nueva de past. Porque voy a trabajar solo, estos datos ya los puedo borrar, no me hacen falta para más. Voy a File, New, para abrir una hoja de datos en blanco, donde pegar estos datos que acabo de copiar. Claro, si los pego aquí directamente, pues me va a decir que no, porque necesito que la pila de etiquetas de las columnas me aparezca encima de A y de B. Lo pego ahí directamente, me los va a colocar en la primera casilla, que no es lo que yo quiero. Entonces, si se acuerdan, en la primera práctica lo que hacíamos era activar esta primera casilla de columnas, de atributos de columnas. Me pongo sobre A y ahí sí que ya puedo pegar esos datos. Entonces la cuestión se reduce a modelizar estas dos columnas, a saber qué tipo de ecuación, qué tipo de función matemática relaciona el número de taxones con el número de muestras. En principio sé que todas las curvas que tienen este aspecto, el aspecto de lo que se llaman las curvas de saturación, curvas que se van aproximando asintóticamente a un valor superior, se modelizan mediante la ecuación de Michaelis-Menten. Eso ya lo sé de principio. ¿Por qué? Porque todas las curvas de saturación funcionan de igual forma. La ecuación que relaciona X e Y, en este caso, es una ecuación de tipo Michaelis-Menten. Me imagino que ya les suenan estos dos señores por cuestiones de química, ¿no? De bioquímica. Porque la ecuación de Michaelis-Menten también sirve para modelizar el tiempo de reacción de reacciones químicas, de saturación de enzimas, etc. Michaelis-Menten. Entonces,
La ecuación de Michaelis-Menten tiene este aspecto, a ver si consigo dibujarla o pintarla. Al igual que la ecuación de la recta, que ya deberían saber, es AX más B, ¿verdad? La ecuación de la recta, que todo el mundo conoce, pues la ecuación de Michaelis-Menten tiene este aspecto. A por X partido B más X. Entonces se trata de saber cuáles son los parámetros A y B que optimizan el ajuste de los datos nuestros, de nuestro caso particular, para encontrar la mejor ecuación que relaciona el número de taxones con el número de muestras. Por lo tanto, vamos a modelizar esas dos columnas según la ecuación de Michaelis-Menten. Vamos aquí a Model. Y vamos a intentar ajustar esos puntos a un modelo no lineal, porque sabemos que no es una recta, no es una línea, sino que es una curva, ¿verdad? Entonces aquí PAST en esta ventana nos permite ir intentando diversas funciones de ajuste de datos. Parte siempre del modelo más sencillo, que es el modelo lineal de AX más B, la ecuación de la recta, que todo el mundo conoce, pero sabíamos que ya a priori que esta no era el mejor modelo, porque sabemos que estos puntos negros no siguen una recta, sino que siguen una curva, ¿verdad? Entonces nos vamos directamente al modelo de Michaelis-Menten con la rueda del ratón, pueden ir bajando hasta ese que es el mejor modelo explicativo para intentar ajustar esos datos. Estos son los puntos de nuestro estudio y esta es la curva de Michaelis-Menten que mejor se ajusta a esos puntos. No es que sea un ajuste perfecto, pero es un ajuste bastante bueno. Entonces, ¿cuánto valen los parámetros A y B de esa ecuación en este caso concreto? Pues A vale 24,6, como ven ahí arriba, y B vale 2,7. Pues resulta que ya hemos acabado, porque curiosamente el valor de esta asíntota superior, de esto que queríamos saber, es A. Es decir, A es la riqueza no sé por qué no. Bueno, aquí hay una S, ¿vale? La riqueza estimada en todo el territorio. Es decir, hemos calculado el número de especies que había en toda la laguna de La Baña sin necesidad de mostrarla por completo. Solamente cogiendo 20, no sé cuántas muestras, hemos llegado a la conclusión de que hay exactamente 24,6 especies. Es decir, redondeando siempre 25 especies. Entendido el proceso, ¿no? Si nos preguntan cuántas especies hay en un territorio que no podemos mostrar completamente. Tomamos unas cuantas muestras, cuantas más mejor, evidentemente, cuantas más
muestras, más precisa será la estimación de la riqueza. 15 muestras, 20, 25, 30 muestras. Trazamos la curva de saturación de especies, de acumulación de especies, y calculamos el valor de la asíntota. ¿Cómo se hace? Pues modelizando los puntos en función de la ecuación de Michaelis-Menten y calculando el valor del parámetro A, que nos da precisamente el valor de esa asíntota superior. En este caso, 25, 24,6. Es una estimación, ¿eh? No significa que haya exactamente 25 especies en esa charca. Eso significa que con un muestreo de 20 y pocas muestras puedo estimar con un cierto grado de certidumbre que en esa charca, si fuera capaz de mostrarla completamente, cosa que decíamos que era imposible, nos iban a aparecer un total de 25 especies diferentes, 25 géneros diferentes. Este método también sirve para responder a otra pregunta que se nos puede plantear, que es un poco lo mismo pero a la inversa. Que es ¿cuántas muestras debería yo hacer, identificar y contabilizar para ver esas 25 especies? ¿Se entiende la pregunta? ¿No? Es la misma que antes, pero a la inversa. Antes nos preguntábamos, con esas n muestras, ¿cuántas especies espero ver? Ahora es al revés. Sé cuántas especies espero ver, que son 25. ¿Cuántas muestras necesito yo contabilizar, sumar en mi estudio, para poder identificar esas 25 especies? Porque este método me dice cuántas especies espero ver, pero no me dice cuáles son. Para saber cuál es ese listado de 25 especies, tengo que hacer el muestreo. Entonces me pregunto, ¿cuántas, en el eje de las X, cuántas especies necesito ver yo para poder identificar, hacer un listado de esas 25 especies? Pues la respuesta es muy fácil, infinitas. Si decíamos que esa curva se va a aproximar a ese valor asintótico en el infinito, pues necesito ver no 30, ni 25, ni 40, ni 100, sino infinitas muestras para ver la 25ª especie, la especie más rara de todas ellas. Estamos viendo que hay una especie que es la 25ª, sí, 24, 25. La 25ª especie en orden de abundancia es tan rara que solo me va a aparecer un individuo de esa especie cuando haya acumulado infinitas muestras, es decir, cuando haya muestrado toda la laguna. Como eso es imposible, nos tenemos que conformar no con 25, sino con un cierto porcentaje de ese listado florístico, de ese listado faunístico. En vez de 25, por ejemplo, el 95% de esas 25. 24. ¿Cuántas muestras necesito yo contabilizar, acumular en mi estudio para identificar las 24 especies más abundantes de ese listado total de 25? Pues para saberlo tengo que darle la vuelta a la ecuación de Michaelis-Menten. Tengo que despejar x de esa ecuación, lo tienen aquí. Si despejan x de la ecuación de Michaelis-Menten, tenemos que x es igual a b por y partido a menos y. X es el número de muestras, el esfuerzo de muestreo necesario y el resto de valores lo sé, ¿no? Y, que es el número de especies que yo quiero identificar, es 24. 25 decíamos que era imposible. Y A nos lo daba como resultado este ajuste, que era también 25, ¿no? 25 y B que valía 2,7.
Pues despejo X y me sale que X, en este caso, para ver 24 especies de las 25, es 52. Es decir, para ver la 24ª especie, necesitaría duplicar el número de muestras. No pararme en 24, que tengo hasta ahora, sino duplicar y un poquito más. 52 muestras. La 24ª especie es tan rara que necesitaría 52 bandejas diferentes, 52 muestras para ver por lo menos un ejemplar de esa especie tan rara. ¿Visto? ¿Alguna? Esto lo explico mucho más detalladamente en el guión de prácticas, ¿eh? Si tienen dudas, pero yo creo que se entiende bastante bien. Y vamos a acabar esta historia con un último aspecto, que es seguir profundizando un poco en lo mismo que hemos estado viendo ahora, que es en los modelos de ajuste, los modelos de regresión. Lo que se llama en estadística una rama muy importante que ahora está muy de moda, que es la modelización matemática, que es hallar la función matemática, la ecuación que me relaciona dos variables. Vamos a cambiar de archivo de datos y vamos a utilizar este último archivo que se llama regresión.dat. Y ahí, como ven, nos dan un caso súper generalizado en el cual tenemos una pareja de variables, como siempre, ¿no? Y aquí, si se dan cuenta, ya ni siquiera sabemos qué son. Son X e Y, para que se den cuenta de que esto es aplicable a un montón diferente de parejas de parámetros. Puede ser pH y conductividad, o número de especies y número de individuos, o lo que quieran. Una pareja de valores. Y nos preguntan cómo el problema. ¿Estas dos columnas de datos, estas dos variables, tienen alguna relación entre sí? Como decíamos hace un par de prácticas, lo primero que debemos hacer para orientar un poco la respuesta es intentar representar gráficamente esos datos. Hacemos un gráfico XY, un gráfico de puntos, un gráfico de dispersión, y vemos que aquí aparentemente no hay ningún tipo de relación, ¿no? Hasta ahora, con lo que sabemos, podemos deducir si existe o no una relación lineal entre X e Y. ¿Cómo? Pues haciendo un análisis de regresión lineal, ¿no? El famoso test de Pearson, por ejemplo, o el test de Spearman. Nos decía si había una relación lineal o no, en función del valor de P, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero claro, si hacemos el test de Pearson aquí y nos da no significativo, que es lo que nos iba a dar seguramente, hemos demostrado, en este caso, que no existe una relación lineal entre X e Y, lo cual no significa que no exista ningún tipo de relación en absoluto entre X e Y. Puede que existan relaciones no lineales. Puede que entre X e Y la relación sea de tipo pues como hemos visto aquí, ¿no? Una curva de saturación, o puede que sea una relación exponencial, o puede que sea una relación de tipo sinusoidal, siguiendo una función trigonométrica, por ejemplo, una función seno. Es decir, el hecho de que no existe una relación lineal no significa que no exista ninguna relación entre las dos variables. Entonces, como tendríamos que, teóricamente, probar un montón de modelos diferentes, de los miles que hay, eso nos llevaría mucho tiempo, pero hay una especie de atajo para saber más o menos qué tipo de relación visualmente podía tener esa pareja de datos.
que es mediante el trazado de las llamadas curvas de suavización. Las curvas suavizadas. ¿Qué es una curva suavizada? Pues es una forma gráfica intuitiva de estimar visualmente qué tipo de relación existe entre dos conjuntos de datos, dos variables. Vamos a trazar una curva de suavizado entre X e Y. Vamos aquí a Model. Como ven, hay dos algoritmos diferentes de curvas de suavizado. Nos decantamos por el segundo, que es el mejor. El suavizado del tipo LOESS, LOESS. ¿Qué es una curva de suavizado? Pues es una línea que parece que no tiene aspecto de, pues, de una línea quebrada, ¿verdad? Que se traza más o menos como si la trazáramos a mano alzada, y que intenta minimizar a lo largo de ese trazado la distancia que hay entre la propia línea rojo y los puntos que va atravesando. Por ejemplo, aquí parte más o menos por la mitad de la nube de puntos que se encuentra, y como ve que los siguientes puntos están más bien en la parte baja del gráfico, pues lo que hace es bajar hacia abajo y se para ahí. Y como ve que los siguientes puntos están más bien para la zona de arriba, pues cambia de dirección y se va para arriba la curva. Y aquí lo mismo, como ve que la mayor parte de los puntos en la siguiente parte del gráfico están en la parte superior del gráfico, pues tiende a seguir hacia arriba. Y aquí baja otra vez porque se encuentra puntos en la parte baja y así hasta el final. Es decir, es una línea que intenta dividir a la nube de puntos en dos mitades más o menos iguales. Es decir, atravesar la nube de puntos más o menos por su mitad. Con este parámetro de aquí arriba podemos jugar con el grado de suavización de la curva. Valores muy bajos, por ejemplo de 0,1, pues nos ofrecen una curva muy poco suavizada, muy áspera, ¿verdad? Pero que se ajusta mucho mejor a los datos, pero que es difícilmente interpretable desde el punto de vista ecológico. Aquí pues no vemos ninguna tendencia, ¿verdad? Sin embargo, valores altos de suavización de 0,8, 0,9, esto es un parámetro que va de 0 a 1, 0,8 por ejemplo, pues nos ofrecen un valor de suavizado mucho mejor y nos indican que la relación entre X e Y, en este caso, de existir, no sería una relación lineal, no sería una recta, como habíamos sospechado hasta ahora, sino que sería más bien una relación curvilínea, ¿verdad? Una curva. En este caso, una curva que parece más bien una parábola. Es decir, nos está indicando que posiblemente la relación entre X e Y no sea una recta, sino que sea una parábola, es decir, una ecuación de segundo grado. Si hubiéramos encontrado una línea sinusoidal, pues hubiéramos sospechado que la función matemática que relaciona ambas variables sería una función trigonométrica, un coseno, por ejemplo. Pero aquí nos está indicando que la función matemática que relaciona ambas variables es más bien de tipo parabólico. Es una curva de segundo grado, una ecuación de segundo grado. Vamos a ver si esto es así o no. No hemos resuelto el problema todavía.
funciones de las líneas de suavizado nos indican más o menos por dónde van los tiros, pero tenemos que comprobar esa hipótesis. Vamos a ver si realmente es una parábola o no. Nos vamos aquí a Model otra vez. Y vamos a, en vez de probar un modelo lineal, que ya sabemos que no lo sigue, porque no es una recta, vamos a probar un polinomio de grado 2, de segundo orden. Y vemos aquí los puntos ajustados no a una recta, sino a una curva, a una parábola, a una ecuación de segundo grado que la tienen aquí. La ecuación de la curva que mejor se ajusta a los puntos es de y igual, aquí lean, y igual a menos 0,2 por x al cuadrado más 1,1 por x más 0,3. En esta parte de la pantalla podemos intentar diferentes órdenes de ese polinomio. El polinomio de grado 1 es la ecuación de la recta, que ya sabemos, ¿no? Una ecuación de primer grado, que sería simplemente y igual a menos 0,05x más 1,5. Si recuerdan de matemáticas, pues la ecuación de la recta es, esta sería la pendiente, ¿verdad? AX más B, esto sería A, y como es un valor negativo, eso nos indica que es una recta decreciente que va para abajo. Y esta sería la ordenada en el origen, ¿no? 1,5, que es el punto del eje de las ordenadas donde la recta corta a ese eje, que sería más o menos por aquí, 1,50 y pico. Efectivamente, ahí vemos ese valor. Pero como decíamos que no, la línea de suavizado nos sugería que no era una recta, sino que era una parábola, pues este es el mejor modelo que explica la relación entre ambas variables. Además, lo sé por qué, porque si nos fijamos en el valor de P, esto era el nivel de significación, ¿no? La recta nos ofrece un ajuste no significativo de 0,45, un valor de P mayor de 0,05, por lo tanto, un ajuste no significativo, o ausencia de ajuste, si quiere. La parábola, por el contrario, la ecuación de segundo grado, nos ofrece un valor de P altamente significativo. Es decir, aquí el valor de P se desploma hasta los 0,007, menor de 0,05, por lo tanto, un ajuste altamente significativo. Por lo tanto, conclusión del estudio, la relación entre X e Y, entre esa pareja de variables, es de tipo parabólico, es una ecuación de segundo grado que la tienen aquí. 0,2 por x al cuadrado más 1 por x más 0,3. Podríamos seguir intentando con ecuaciones de orden superior, es decir, una ecuación cúbica, por ejemplo, un polinomio de tercer grado. Pues vemos que también el ajuste es significativo, pero es menos significativo, porque hemos pasado de 0,007 a 0,009, que es mayor. Y como siempre nos interesan los valores de P los más bajos posibles, nos quedamos con la ecuación de segundo grado, que además de darnos un valor de P más pequeño, nos ofrece un modelo más parsimonioso, en el sentido de que es una ecuación con menos parámetros, con solamente 3 parámetros. La ecuación de tercer grado necesitamos meter un cuarto parámetro, lo cual complica las cosas. Por lo tanto, nos quedamos con la ecuación de segundo grado, el modelo parabólico. ¿Entendido? Por lo tanto, cuando nos piden hacer esto, pues simplemente hacemos una línea de suavizado con un suavizado alto de 0,8 a 0,9 para ver más o menos qué aspecto tendría la línea de regresión entre ambas variables, y una vez que sabemos más o menos qué tipo de curva traza, pues probamos ese modelo a ver si es una función
trigonométrica, es una función exponencial, es una función de Michaelis-Menten, es una función, como vemos aquí, una parabólica, y ver cuál es el grado de ajuste entre esos diversos modelos y nos quedamos con el que nos dé un valor de P más bajo y con el modelo más sencillo posible. Si nos dan varios para elegir, pues el que menos parámetros tenga. Pues fin de esta parte, fin de la práctica y fin del bloque de la asignatura. Si tienen alguna pregunta de esto que hemos visto hoy o de prácticas anteriores, pues es el momento de verlo entre todos. Y si no, pues ya nos vemos el día 27. Con lo que hemos visto hasta ahora ya podemos hacer todos los ejercicios del ejercicio práctico que les habíamos pedido para completar hasta el día 27, ¿verdad? Recuerden lo que les había dicho por mensaje, que en la primera pregunta no se trata de estimar la presencia de valores espurios en todas las columnas, solamente, lógicamente, en la parte abiótica. No tiene sentido hablar de valores espurios en contaje de individuos de especies, solamente en la parte de los parámetros físico-químicos. ¿De acuerdo? El examen, me pregunta la gente, ¿cómo va a ser el examen del día 27? No va a ser un examen de ordenador, porque esa parte el hecho de que sepan resolver los ejercicios ya lo evalúo con el propio trabajo práctico. El examen del día 27 va a ser un examen escrito, como los de todos lados. Va a ser un examen de tipo test, seguramente. ¿Sí? No lo he pensado muy bien, pero seguramente serán unas 30, 40 preguntas de tipo test, cada uno de ellas con 4 enunciados. Y de esos 4 enunciados, solo uno es verdadero. Tienen que acertar cuál es el verdadero. Pero va a ser el examen escrito en una aula normal y corriente de tipo test. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta hasta el día 27, pues contactan.